Soy mexicano, pero mi cocina viaja por el mundo. Hoy vamos a unir dos culturas que respeto profundamente, México y Asia. De Asia traigo el umami, el equilibrio, la técnica del fuego alto, salsa soya, salsa de ostras y oishi. De México traigo la pasión, el chile serrano que se despierta y el fuego que no negocia. La cocina asiática me enseñó disciplina, la mexicana me enseñó alma. Vamos a pasar a la receta. Iniciamos partiendo el pollo. Yo en este caso tengo 3 piernas y 2 muslos que previamente deshuesé. Entonces vamos a partirlos de tamaño bocado. Amigos, muchos me dicen que la fusión es falta de identidad. Yo digo que la fusión es evolución. Chile serrano mexicano, salsa de soya asiática. ¿Acaso es un choque cultural? Sinceramente yo no lo creo. Yo pienso que es respeto cuando entiendes lo que haces. Pero dime, ¿tú qué piensas, que la fusión es falta de identidad o es evolución? Escríbemelo en los comentarios, te leo. Aquí te va un pequeño truco cuando tienes piezas que tienen muchos tendones. Pasas el tendón por los dientes de un tenedor, tomas una servilleta seca y jalas y listo, se separará el tendón. Una vez que ya tenemos los cubos de pollo, los acomodamos en un bol y agregamos 2 cucharadas de salsa soya. Después agregamos 1 cucharada y un poquito más de aceite de ajonjolí. En este caso yo utilizo aceite tostado de ajonjolí, que realmente es el que más me gusta. Agregamos la pimienta, esto es al gusto de cada persona. Sal, la cantidad necesaria. Ya una vez puesto nuestro marinado, vamos a combinar muy bien todo para que penetre bien los sabores y luego reservamos en el refrigerador por un espacio alrededor de 30 a 35 minutos. Continuando con los vegetales, vamos a empezar por cortar la calabacita. No la vamos a cortar muy gruesa para que no tarde mucho la cocción, pero tampoco muy delgada para que no se haga papillas. En esta ocasión yo agarré 3 calabacitas que son de tamaño mediano, un poquito más grande que mediano. Las voy a cortar en media luna. Continúo con cebollitas. En esta ocasión las cebollitas estaban muy pequeñas, entonces yo utilicé alrededor de unas 15. Lo único que corté fue la base, de donde vienen pegada a la tierra, esa la deseché. Y corté la parte blanca, separando lo blanco de lo verde. Lo verde lo vamos a ocupar más tarde. La parte verde la corté en tamaño más o menos de 1 centímetro. Seguimos con los champiñones. Yo utilicé alrededor de 10 champiñones cortados en láminas. Pasamos a los chiles serranos mexicanos. Yo los corto por la mitad, luego a cada mitad la corto por la mitad y le paso el filo del cuchillo de manera semi horizontal. Esto es un corte que hay que tener mucho cuidado, ya cuando tienes más experiencia. Esto es para retirar de las semillas.
Les recomiendo mucho que se pongan guantes. Yo como ya llevo muchos años cocinando, pues ya tengo más o menos callito en las manos para el ardor y el picor. Pero sí les recomiendo mucho utilizar guantes para cuando vayan a manipular cualquier tipo de chile. Una vez con la estufa encendida, colocamos el wok, le ponemos aceite, esperamos a que caliente el aceite y con la mecha a fuego alto le colocamos el pollo con la intención de que el pollo selle. Recuerden que al trabajar con llama alta, esto se debe estar moviendo constantemente. Agregamos la calabacita y continuamos con el movimiento. Recuerden no dejar de mover. Aquí vamos a agregar un poco más de aceite si es necesario. En mi caso sí lo fue, por eso agregué un chorrito más de aceite y continué con el movimiento. Ahora es el turno de las cebollas, la parte blanca, y continuamos salteando por alrededor de 2 minutos más. Es tiempo de rectificar de sal y pimienta. Yo agregué 2 pizcas de cada una. Agregamos los champiñones y la parte verde de las cebollitas. De Asia aprendí disciplina, equilibrio, umami, salsa de soya, de ostras, hoisin, técnica de fuego alto. De México aprendí intensidad, carácter y orgullo. Al combinar esto, mi intención es honrar ambas culturas. Ahora sí agregamos los chiles serranos. A mí me gusta agregarlos en este momento porque si los agrego desde el principio se ablandan mucho. Entonces me gusta que queden un poquito crujientes. Dependiendo de la cantidad de picor que te guste, es la cantidad de chiles que vas a poner. A mí en lo personal me gusta la comida que tenga picante. Le agregaré una cucharada más de salsa de ostión y también una cucharada más de hoisin. Anteriormente había retirado unas cucharadas de caldo de la cocción para que se templara. Esto quiere decir para que llegara a temperatura medio ambiente, para poderle agregar maicena y poderlo hacer un poco más espeso el caldo. El radio que yo ocupé fueron 2 cucharadas de caldo por 1 cucharada de maicena. Hay muchas formas de hacerlo, pero esta es la que a mí me funciona. Agregamos pasta previamente cocida. Esta solo sigue las instrucciones del paquete, no hay problema con eso. Yo utilicé 2 paquetes de 180 gramos cada una. Esto viene siendo 360 gramos de pasta. Esto no es comida asiática, no es comida mexicana. Es mi historia en un plato. Y el orgullo mexicano no se pierde por aprender de Asia, se fortalece. Ahora dime tú, ¿la fusión es falta de respeto o es amor por 2 culturas? Te leo en los comentarios. Cuando entiendes 2 culturas, no las mezclas, las conectas. Si amas la cocina con identidad, técnica y corazón, sígueme. Soy tu amigo Chef Alberto Sánchez, The Real Charming Chef. No solo cocino, fusiono mente, alma y corazón sin fronteras.